Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? 6 de la tarde con 1 minuto y comenzamos, por supuesto, Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl para que revisemos juntos todo lo que ha pasado durante esta jornada, este lunes 24 de marzo, tanto en nuestra región de Valparaíso, por supuesto, pero sobre todo en el territorio nacional, en el mundo, lo que está pasando y lo que ha pasado hasta esta hora. Tenemos altas temperaturas en la costa de nuestra región de Valparaíso, en Viña del Mar, en la propia ciudad Puerto, en Concón. Miren, ahí estamos viendo en pantalla para todos los que nos escuchan a través de la 102.5 FM, la 90.9 FM y también la 96.1 FM en los diales de nuestra región de Valparaíso. Estamos viendo en pantalla una imagen que es completamente en vivo y en directo, todo gracias a la gentileza de zapping.com, que nos muestra nuestra ciudad de Viña del Mar completamente en vivo y en directo. Esto es, por ejemplo, la playa Acapulco, el icónico Muelle Vergara, una de las postales, ¿cierto?, más emblemáticas de nuestra ciudad jardín de Viña del Mar. Más atrás vemos la playa El Sol, la playa Los Marineros, un sol y una arena realmente radiantes, una arena dorada que es bañada por nuestro océano Pacífico, cielos completamente despejados a esta hora de la tarde, luego de un fin de semana bastante extraño, ¿cierto? Tuvimos lluvia el viernes, después un sol radiante el sábado, nuevamente volvieron las lluvias durante este domingo, para comenzar esta nueva semana, este lunes, con un sol realmente radiante. La mañana, eso sí, más fría a lo que va de este año en la región de Valparaíso y también en la región metropolitana. Tuvimos temperaturas bastante bajas durante temprano esta mañana, lo que finalmente fue cambiando en el transcurso del día. Y lo que vemos ahora es el puerto principal, la ciudad de Valparaíso. De fondo vemos las dunas del campo dunar ahí de la comuna de Concón, con cielos despejados, un océano Pacífico completamente en calma y no tenemos anuncios de marejada vigentes por estos días, ¿cierto?, en las costas de nuestro país. Y hablando de las costas, nos vamos a la región de Valparaíso, pero a la parte insular de nuestra región. Tenemos ahí una imagen completamente en vivo y en directo desde Rapa Nui, la conocida, ¿cierto?, popularmente como Isla de Pascua de nuestra región de Valparaíso. Vemos ahí gente disfrutando de los maravillosos paisajes. De fondo vemos los moais emblemáticos de Rapa Nui, cielos completamente despejados, y hasta ahora tenemos 19 grados de temperatura bastante alta, lo que se espera se mantenga durante toda esta semana. Cielos despejados, un sol radiante y con esta postal verdaderamente de ensueño directamente desde Rapa Nui, donde ya son las 16 horas con 4 minutos. Comenzamos Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, revisando, por supuesto, los principales titulares a esta hora de la tarde. Una completa crisis es lo que se vive en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. La minuta del año 2022 revela designaciones que habrían estado previamente acordadas. Un documento que se elaboró en plena instalación del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Bueno, y este tema lo llevamos, por supuesto, ampliamente durante la mañana de este lunes 23 de marzo en Pura Noticia Matinal, donde conversamos, por ejemplo, con el presidente del Colegio Médico de nuestra región de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, quien se refirió a este verdadero escándalo, ¿cierto?, por los nombramientos al interior del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, y apuntó a que los directores deberían ser elegidos por confianza de las redes, ¿cierto?, del subdirector de redes, es lo que señala el propio doctor Ignacio de la Torre.
Y una lamentable información que llegó hace escasos minutos se dio a conocer porque lamentablemente falleció una joven que había sido brutalmente golpeada y luego atropellada. Todo esto en medio de un conflicto vial en plena Avenida España, la principal ruta, ¿cierto?, que une la ciudad de Valparaíso con Viña del Mar, un hecho donde lamentablemente el agresor de la ahora víctima fatal huyó. Es un hecho realmente sin precedentes. Es un conflicto vial que termina con una joven de tan solo 21 años herida de muerte. Un conflicto vial que termina con ambos conductores descendiendo de sus vehículos, peleando, ¿cierto?, en plena vía pública, lo que finalmente termina en una brutal agresión a esta joven de tan solo 21 años que termina perdiendo la vida, quien es arrollada por el otro agresor y la deja en plena vía pública. Una joven que estaba trabajando en una aplicación de transportes y que finalmente su vida termina truncada por una cobarde agresión de una persona que aún se encuentra prófuga de la justicia. Hace escasos minutos esta joven que estaba de riesgo vital, ¿cierto?, internada en un centro hospitalario de la región de Valparaíso, falleció. Perdió la vida por este brutal ataque donde su agresor está siendo intensamente buscado por las policías. Una verdadera polémica es lo que se vive en el sector del Olivar en Viña del Mar, en nuestra ciudad jardín. Los vecinos desmintieron los dichos del propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Aseguran que la empresa cuestionada habría sido elegida por ellos mismos. El gobierno ajusta el cálculo del precio de los combustibles y extiende el plazo del MEPCO. Este decreto ampliará de 3 a 4 semanas los cálculos tanto de las gasolinas, el diésel y el gas. Conozca el desgarrador relato de los dueños de Toby, el perro que lamentablemente perdió la vida electrocutado en medio de un fin de semana en Viña del Mar. Este fatal incidente ocurrió específicamente en el sector Las Salinas, en la ciudad Jardín, en pleno paseo costero, popular, cierto paseo de nuestra ciudad de Viña del Mar, donde una descarga eléctrica lamentablemente termina con la vida de un perro de 11 años, quien paseaba como un día normal junto a su familia por las veredas de Viña del Mar, por una transitada arteria de nuestra ciudad Jardín, donde recibió la descarga de un poste eléctrico, lo que lamentablemente le quitó la vida. El vicepresidente del Partido Socialista, nos referimos al exdiputado Arturo Barrios, se refirió al caso de Andrea Quiero, quien recordemos es la directora del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, y asegura que tendrá que responder. La autoridad, recordemos, se saltó la fila, como se dice coloquialmente, se hizo, ¿cierto?, de un cupo por el cual no tenía hora todavía para realizarse una endoscopía. Todo esto sucedió al interior del hospital de Quilpué, de la Ciudad del Sol. Como se dice coloquialmente, la propia directora de la entidad se salta la fila para realizarse este examen, lo que está en plena investigación, y es el propio vicepresidente del Partido Socialista quien asegura que ahora será ella quien tendrá que responder. Un estudio revela que las megatomas en nuestro país suman más de 200.000 hectáreas, esto en todo el territorio nacional. El 75% de los predios que han sido usurpados corresponden a terrenos fiscales. Chile reconduce a más de 4.000 migrantes irregulares hacia nuestro país vecino de Bolivia. Son tantos ciudadanos, bien digo, de nacionalidad venezolana como de nacionalidad boliviana, quienes concentran la mayoría de estos más de 4.000 casos que han sido reconducidos hacia nuestro país vecino. Formalizan a 359 funcionarios. 359 funcionarios fueron formalizados por el mal uso de las licencias médicas, ¿cierto? Estas licencias médicas falsas también como se conocen. 25.078 funcionarios habrían incumplido este periodo de reposo absoluto indicado, ¿cierto?, en sus distintos documentos médicos, lo que fue incumplido, y ahora son 351 funcionarios los que fueron formalizados. Esos fueron los principales titulares a esta hora de la tarde en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl.
Y nos vamos a ir inmediatamente a las calles de nuestra región de Valparaíso. Nos vamos con nuestra unidad móvil, con Daniel Zunino, que nos tiene los últimos detalles, todo lo que ha pasado durante estas últimas horas en las distintas comunas de nuestra región. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes, 18 con 11 minutos. Gusto en saludarte de vuelta. Que esté muy bien, Camila, me alegro que estés de vuelta con nosotros. Estamos de regreso, Daniel, con todo, con la energía, con las ganas, ya instalada de vuelta acá en Pura Noticia PM. No se va a deshacer de mí. Perfecto, no es la idea. Vamos con la información que nos convoca a esta hora de la tarde, Camila, porque ya lo adelantaste en titulares, un trágico hecho de violencia se registró en la región de Valparaíso, luego de que se confirmara el fallecimiento de una joven de solo 21 años que había sido brutalmente agredida tras un conflicto vial en plena avenida España. Según información entregada por el Hospital Carlos Van Buren, la víctima, identificada como Camila Ponce, se encontraba internada en estado grave en la unidad de cuidados intensivos en un severo traumatismo encéfalo-craneano, cuadro que finalmente le provocó la muerte durante la tarde de este lunes. El hecho ocurrió a la altura del sector Barón, donde una joven se desempeñaba como conductora de una aplicación de transporte, momento en que protagoniza una discusión con otro automovilista. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el sujeto que estaba movilizándose en un jeep color plomo lanzó un objeto que impactó el vehículo de la víctima, iniciándose una persecución por Avenida España en dirección hacia Viña del Mar. La situación escaló violentamente cuando ambos conductores bajan de sus vehículos. Fue en ese momento cuando el agresor ataca a esta joven, golpeándola brutalmente hasta dejarla en el suelo, para después atropellarla y darse la fuga. Al momento del ataque, la víctima se encontraba trabajando y trasladaba a un pasajero, quien se transformó en testigo clave para la investigación. Este hecho ha generado profunda conmoción en la comunidad, Camila, déjame contarte, porque nos reabre un debate en torno a la violencia vial y también la seguridad de quienes trabajan en plataformas de transporte. Lo comentábamos con Ricardo durante la edición anterior del noticiario, Camila, lo poco protegido que están quienes manejan este tipo de aplicaciones. Tú lo dices, Daniel, ¿cierto? Quienes manejan estas aplicaciones, es muy poco el resguardo y la seguridad que mantienen. Y más allá de las aplicaciones, Daniel, yo quiero hacer énfasis en la locura que se vive en los accidentes viales, porque realmente esto no tiene ningún tipo de precedentes. En este caso era una joven que trabajaba para una aplicación móvil, ¿cierto? Pero la verdad es que nos podría haber pasado a cualquiera. Esa es la realidad, seas conductor de alguna aplicación móvil o simplemente estés manejando tu vehículo personal. Es un ataque realmente sin explicación razonable. Realmente estamos siendo testigos de lo voy a decir como arranque de ira, porque no tengo una explicación para un ataque tan brutal hacia una joven. Estamos hablando que era una mujer de tan solo 21 años. ¿Qué amenaza podría haber presentado ella hacia el agresor? Esa es la realidad. ¿Cuál habrá sido la amenaza real para que esta persona haya reaccionado de esa forma y finalmente quitándole la vida a una joven de tan solo 21 años de una forma tan cobarde, Daniel? No solamente la golpea de una forma brutal, sino que luego le pasa su propio vehículo por encima. Tal como lo comentas, Camila, un ataque cobarde. Esa es la palabra, cobarde el ataque por parte de este agresor, que también nos refleja un poco el estrés que se vive vialmente todos los días acá en la región de Valparaíso. Un estrés vial. Se ve, es pan de cada día ver incidentes entre choferes de micro, vehículos particulares, taxis colectivos, vehículos particulares también, con otro vehículo particular también se da mucho. Por lo tanto, estamos en un estrés vial constante que hay que tener también, hay que tener ojo con esto, hay que tener los ojos bien puestos en la fiscalización también. O sea, se debe fiscalizar también a los choferes, a los conductores también, se debe hacer controles preventivos. Se hacen de vez en cuando este tipo de patrullajes también en carreteras, en vías de acceso también a otras ciudades, que en Avenida España yo he visto controles vehiculares. Debería hacerse más para evitar este tipo de incidentes, Camila, porque nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones. O sea, gente que saca armas apenas le rozan el vehículo, gente que anda con bates de béisbol, con herramientas que usa como arma. De verdad que es algo bastante indignante. Y en este caso, un ataque cobarde es el que sufre esta joven de solo 21 años. O sea, cobra la vida de una joven de 21 años por toda una vida por delante, solamente por un malentendido en una conexión vial entre una ciudad y otra. Hablamos de la conexión entre Valparaíso y Viña del Mar.
sea, imagínate un accidente en un lugar tan central, tan concurrido además, ¿cierto? Como lo es la Avenida España. Mira, la estamos viendo en pantalla, estamos viendo que es una avenida, bien digo, de alrededor de 3 a 4 pistas, inmensa, que junta las dos ciudades, una de las dos ciudades más importantes de toda la región de Valparaíso. O sea, es impresentable que te suceda algo tan grave en una arteria tan concurrida. Y más allá de eso, Daniel, quiero entrar en otro tema, quizás más allá de la fiscalización, ¿cierto?, que se hace a diario por parte de la Seremi inexistente de transportes quizás, o de personal de carabineros, el control quizás que deberíamos hacer al momento de otorgar una licencia. Yo creo que ahí es también una arista que no se puede dejar pasar. Los controles, ¿cierto?, que se hacen antes de darte tu licencia a conducir, ¿cierto? Quizás un control psicológico más severo, porque estamos hablando de que un automóvil es un arma, Daniel. Lo estamos viendo, cobró la vida una joven de tan solo 21 años, en una agresión completamente, o sea, sin ningún tipo de justificación, claramente, porque por más grave que ella pueda haber hecho, lo cual no tengo el antecedente, pero pongámosle que así fuese el caso, estamos ante una persona que realmente no logró controlarse, no logró, ¿cierto?, tener un mínimo raciocinio, sobre todo en un accidente vial tan menor. La verdad que no daba para que escalara de esta forma, para que cobres la vida a una persona. Entonces, creo que la atención tiene que estar puesta en los exámenes previos que se hacen al otorgar una licencia de conducir. Claramente hay gente que no está apta mentalmente para, ¿cierto?, verse enfrentado al estrés quizás al momento de conducir, al mediar con otras personas. Hay gente que simplemente no está preparada, ¿cierto?, para enfrentar la vida y menos tiene la capacidad para tener una licencia de conducir. O sea, lo que estamos viendo no tiene ningún tipo de justificación, ningún tipo, ¿cierto?, de raciocinio normal, ¿cierto?, una persona con sus 5 sentidos, con sus capacidades mentales bien puestas. O sea, realmente no tiene, este ataque realmente brutal no tiene ningún tipo de justificación, y creo que el énfasis deberíamos ponerlo en cómo se otorgan las licencias de conducir, en que quizás no hay gente que está mental, que quizás los exámenes mentales que se realizan, los exámenes psicológicos no son los suficientes, Daniel. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Camila. Una entrevista psicológica exhaustiva debiera ser requisito para obtener una licencia de conducir a día de hoy. Continuamos con más informaciones, Camila, porque tenemos un balance bastante positivo que hicieron las autoridades regionales tras una nueva semana de intensos operativos de seguridad en la región de Valparaíso. Déjame contarte que se han registrado ya más de 850 detenidos y más de 1.500 infracciones en lo que va de semana. Tras el comité policial desarrollado este lunes, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó el trabajo coordinado entre Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Armada, Gendarmería y las Seremías de Seguridad y Justicia. La autoridad detalló que entre el 16 y el 22 de marzo se contabilizaron 855 detenidos, 10.633 controles y fiscalizaciones también, y 1.562 infracciones, cifras que, según indicó el delegado, reflejan un trabajo efectivo en materia de control de orden público. Escuchemos palabras del delegado presidencial regional, Manuel Millones. Te invito a escuchar, Camila. Este comité policial, que lo integra Carabineros, PDI, Armada y Gendarmería, además del Seremi de Justicia, está entregando resultados positivos, porque solamente del 16 al 22 de marzo hubo 855 detenidos. Pero además hubo del 16 al 22 de marzo 10.633 controles y fiscalizaciones. Se cursaron 1.562 infracciones, lo que da cuenta que hay un trabajo efectivo en materia, digamos, de fiscalización y de control, digamos, del orden público. Así que estamos muy contentos del trabajo policial colaborativo entre todas estas instituciones. Estamos avanzando en lo que nos ha pedido el presidente, de tener un control efectivo de coordinación de todas las instancias que tienen algún rol en estas materias. Y además hemos analizado la preocupación por los hechos de violencia en el fútbol amateur. Tuvimos una larga conversación con el presidente del fútbol amateur, don Manuel Díaz. También hemos conversado con Carabineros, y en los próximos días vamos a constituir una mesa de trabajo que implique todos los organismos
públicos del deporte, IND, Seremi del Deporte, Carabineros, PDI y también los organismos deportivos, de modo de qué forma podemos enfrentar los hechos de violencia. Recientemente hubo un asesinato en San Antonio, y que nos permita enfrentar y que el fútbol sea una fiesta y no hechos como hemos tenido que lamentar la pérdida de vida humana. En la información nos entrega que hay más de 3.000 partidos semanales, entonces es muy difícil fiscalizar a todos ellos. Además no tenemos norma que nos acompañe. Tuvimos una conversación con el Ministerio del Interior de establecer una legislación que establezca la posibilidad también de tener partidos de alto riesgo, de modo tal de establecer mayores restricciones y controles a los dirigentes para que el deporte amateur sea una fiesta, alegría y no tragedia. Escuchábamos las palabras del delegado presidencial de nuestra región de Valparaíso, de Manuel Millones, que se refería, ¿cierto?, a estos más de 850 personas detenidas y más de 1.000 infracciones, ¿cierto?, lo que logró el trabajo policial de las policías conjuntas, ¿cierto?, durante esta última semana, esto solo en nuestra región de Valparaíso. Bueno, vamos a seguir, ¿cierto? Vamos a continuar revisando las principales informaciones a esta hora de la tarde en Pura Noticia PM, 6 de la tarde con 23 minutos. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones, por supuesto, de nuestra región de Valparaíso, de todo el país y el mundo. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 18 horas con 28 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, para que sigamos revisando las principales informaciones en nuestra región, en nuestro país y por supuesto en todo el mundo durante las últimas horas, durante este lunes 23 de marzo. Y retomamos nuestro contacto con nuestra unidad móvil, con Daniel Zunino, que nos trae, ¿cierto?, los detalles de lo que ha ocurrido durante estas últimas horas en la región. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? Así es, estábamos tratando un tema bastante importante, el tema del delegado presidencial y su reunión. Ante esta reunión, ante esta instancia también, bien digo, también se abordó el tema bastante relevante como es el fútbol amateur y la violencia porque es un tema que preocupa a las autoridades tras episodios graves registrados en la región, incluyendo un caso con resultado fatal en San Antonio, un caso que ya han pasado casi 2 semanas, de aquel tragedia en el fútbol amateur, y ante esto se anunció la pronta conformación de una mesa de trabajo intersectorial que reunirá a organismos del deporte, policías y además a asociaciones amateur con el objetivo de enfrentar estos hechos y devolver el carácter familiar y seguro a esta actividad tan linda como es el fútbol. Finalmente el delegado advirtió la falta de una normativa específica para este tipo de eventos, por lo que se iniciarán gestiones con el Ministerio del Interior para poder avanzar en una legislación que permita catalogar partidos de alto riesgo en el fútbol amateur, estableciendo mayores medidas de seguridad, control y prevención en estas actividades deportivas que, si bien no son profesionales, pero sí tienen un carácter bastante importante en los seguidores del fútbol amateur. No, y sin duda también es una buena noticia, Daniel, que se estén haciendo reuniones al respecto, que los temas se estén tocando, porque lo vimos, tenemos este último caso en San Antonio, un caso fatal, ¿cierto?, realmente lamentable. De forma afortunada, la persona logró ser detenida por Carabineros y se encuentra actualmente en prisión preventiva, ¿cierto? Este brutal ataque a un jugador de Valparaíso en la provincia de San Antonio. Y lo hemos visto durante estos últimos meses, se vio también durante este año 2025, lo vimos, por ejemplo, en la comuna de Quilpué, donde en medio también de un encuentro de fútbol amateur se veían armas de fuego. Algo que es realmente inaceptable, ¿cierto? Sobre todo, primero que todo, en plena vía pública, a vista y paciencia, ¿cierto?, de los vecinos, a plena luz del día, y también pensando que son actividades
relacionadas al deporte, Daniel. Eso creo que es importante hacerle énfasis. Lo importante, ¿cierto?, es acercar el deporte a los sectores vulnerables, también a la juventud. Entonces, que estos casos, ¿cierto?, empañen el deporte, sin duda es algo que se tiene que erradicar desde de raíz, y es una buena señal, ¿cierto?, que se esté abordando el tema, que se esté conversando con las autoridades y que se busque encontrar algún tipo de solución, algún tipo de medida. Sí, que se involucren también las policías en medidas de seguridad especial para este tipo de partidos, que tal como decía el delegado, se busca también una legislación especial que permita catalogar partidos de alto riesgo en el fútbol amateur. Así que sería una gran medida, un avance. Por problemas hay que enfrentarlos. Hay que enfrentar los problemas, y acá... ¿sí? También marca un precedente de que no es un caso aislado, ¿cierto? De que es una actitud que la hemos estado viendo durante el último tiempo en distintos encuentros, en distintas ciudades. No estamos hablando de clubes en específico, ¿cierto?, que se manifiesten de forma violenta, sino que se ha visto en distintas ligas, por decirlo de alguna forma, del fútbol amateur, en distintos, ¿cierto?, en distintas provincias, en distintas comunas. Es algo que se está repitiendo, entonces es importante y sin duda marca alguna directriz, por decirlo de alguna forma, el que se está abordando como tema real, como un problema, como una problemática que se está repitiendo, y no como un caso aislado, ¿cierto?, que se ve en alguna comuna, que se ve en algún club en particular, sino que es un hecho que lo estamos viendo y con mayor frecuencia. Así es, se aborda como lo que es, un problema real que afecta al deporte, en este caso el fútbol amateur. Se enfrenta como lo que es, un problema el cual debe ser por tener soluciones, medidas drásticas y medidas que sean ejemplificadoras para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir en las canchas de fútbol, del fútbol amateur, y también en ninguna cancha de ningún sector de nuestro país. Muy importante eso, Daniel, ¿cierto? Son hechos que tenemos que dejar atrás y que no se vuelvan a repetir. Lo importante es que no volvamos a lamentar, ¿cierto?, que estos casos marquen un tipo de precedente, por decirlo de alguna forma. Tenemos, ¿cierto?, la persona fallecida de Valparaíso que fallece en San Antonio en un encuentro deportivo. O sea, es algo realmente, sí es algo inaceptable en cualquier tipo de materia, sobre todo lo es en un encuentro deportivo, Daniel. Así que esperamos que estos casos, que sin duda son dramáticos y que marcan a sus familias y marcan a toda una comunidad, que sirvan, ¿cierto?, como un tipo de precedente, como un tipo de por decirlo de alguna forma. Desde aquí no vamos a aguantar más, ¿cierto?, y que se tomen las medidas del caso. Correcto. Continuamos con más informaciones. En el borde costero de la región de Valparaíso, autoridades de salud y educación continúan fortaleciendo la coordinación intersectorial ante eventuales contingencias ambientales a través del trabajo de la Mesa de Salud Ambiental de Quintero, Puchuncaví, Concón. Sabemos que en Quintero es una zona bastante afectada de repente por situaciones sanitarias, situaciones que afectan a la comunidad de Quintero y Puchuncaví. Esta instancia, encabezada por el Hospital Adriana Coustiño de Quintero, ha permitido avanzar en protocolos de acción conjunta junto a la atención primaria, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca y la Seremi de Salud, con el objetivo de garantizar una respuesta sanitaria oportuna y eficiente en el territorio. Durante este año, Camila, déjame contarte, uno de los focos principales ha sido la articulación con establecimientos educacionales mediante el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Costa Central, entidad que administra 97 recintos en comunas como Concón, Puchuncaví, Quintero y Viña del Mar. En este contexto se desarrolló una reunión técnica en el CEFAM de Puchuncaví, donde se abordaron los protocolos de actuación en caso de emergencias ambientales, además de la coordinación con las comunidades educativas y la entrega de información a padres y apoderados. Tenemos palabras de Carla Cárdenas, la directora del Hospital Adriana Coustiño de Quintero. Escuchemos. Una sesión extraordinaria, de hecho fue abocada solamente a SLEP. La idea de esto era mostrarles primero el contexto de esta mesa de salud ambiental y también darle la importancia que tiene el trabajo con el intersector, sobre todo con educación, que es donde nosotros trabajamos profundamente. La idea principal de esto fue que cuando nosotros tengamos alguna emergencia ambiental, la activación del protocolo sea lo más fluido posible, que la atención de nuestros pacientes sea de forma oportuna. Para eso se hizo toda una presentación de cómo trabaja la mesa,
de cómo nos articulamos como red de salud, de cómo nos articulamos como intersector, cómo trabajamos con las APS en conjunto, de tal forma que ellos vean esta articulación y se unan también al trabajo mancomunado que estamos haciendo. Tal como lo señalábamos, Camila, los problemas se atacan. Y acá, al parecer, se está haciendo algo para tener algún protocolo especial en caso de algún tipo de emergencia sanitaria, que es a lo que se supone esta zona de Ventanas, la zona de Puntaví, la zona de Quintero. La verdad es que se están articulando medidas de trabajo en terreno. Y también tenemos palabras de Osmar Cortés, coordinador de vinculación territorial de SLEP Costa Central. Escuchamos también lo que dice. Tenemos como urgencia poder actualizar los protocolos de actuación en los establecimientos, tanto para estudiantes como para trabajadores, diferenciando por tipo de establecimientos, si educación parvularia, rural, científico humanista, TP o especial. Definir ahí cuál es el protocolo adecuado de actuación que resguarde a los estudiantes y a los trabajadores. La reunión permitió poder compartir un flujo inicial para que la mesa técnica especialista en salud pudiese darnos su retroalimentación, sus recomendaciones. En base a la reunión logramos comprometer que vamos a enviar el flujo con las observaciones incorporadas, las observaciones que hoy día hicieron incorporadas para seguir avanzando en futuros espacios de validación de esta perspectiva intersectorial y técnica. Tal como escuchamos, medidas especiales entonces para este trabajo en terreno. Se está atacando el problema. La idea es que sea con resultados oportunos a la hora de, claro, tener una emergencia sanitaria. Por eso está esta mesa de salud medioambiental. Así es, Daniel, siempre son temas, cierto, que urgen, sobre todo el trabajo en terreno, que siempre es necesario, ¿verdad?, en todos estos temas y sobre todo, cierto, cuando hablamos de salud ambiental. Exactamente. Como conclusión, entonces, desde el SLEP Costa Central valoran la instancia, destacando la necesidad de actualizar los protocolos diferenciados según el tipo de establecimiento educacional, es lo que escuchábamos, resguardando tanto a estudiantes como a trabajadores. Y otro de los avances de consentimiento relevantes es la implementación, bien digo, de un consentimiento informado y ficha médica en las comunidades escolares, documentos que ya fueron enviados a sus padres, madres y tutores y que permiten formalizar la atención de salud en terreno, además de contar con información clave sobre el estado de salud de cada estudiante. Claro, es una situación bastante importante, Camila, porque el año pasado tuvimos situaciones bastante complicadas en cuanto a la salud de los niños que no podían salir de su sala de clases porque había contaminación en el aire, en el patio, por ejemplo, no podían jugar, clases de educación física suspendidas por este mismo tema. La verdad es que me parece bastante positivo que estén haciendo una mesa de trabajo de salud ambiental en este caso. Tuvimos muchos episodios, Daniel, reiterados, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Sobre todo en la comuna de Quintero, en la localidad de Ventanas, lo vimos en muchas ocasiones, no recuerdo el número tal, pero fue, por ejemplo, en el segundo semestre, sobre todo, tuvimos reiterados casos, ¿cierto?, de jóvenes que presentaban, y niños incluso, que presentaban en medio de sus jornadas laborales, ¿cierto?, episodios de mareo, de asfixia también, de malestar, ¿cierto? Situaciones que no son normales, menos en un aula de clases, Daniel. Exactamente, situaciones que son poco usuales y la verdad es que no deberían ocurrir jamás. Por eso se buscaba también culpables respecto a estas situaciones y nunca se encontró de dónde venían estas emanaciones, nunca se supo bien, era el proceso de investigación. Ahora estamos a la espera también de un Ceremi de Salud. Vamos a ver qué novedades hay respecto al nombramiento del Ceremi de Salud y qué medidas también va a tomar respecto a esta mesa, que se van a unir, van a formar parte de esta mesa de trabajo, van a organizar otra mesa de trabajo también para abordar este tipo de situaciones, este tipo de temas que son bastante importantes en la zona costera de nuestra región de Valparaíso.
Sobre este tema, Daniel, como tú lo decías, ¿cierto? Nunca hubo una información clara, esa es la realidad. Nunca hubo, por decirlo de alguna forma, algún detonante, ¿cierto?, para estos síntomas en estudiantes que fuese claro, que fuese cierto, que estuviera la respuesta. Esa es la realidad. No tuvimos muy clara la respuesta de dónde prevenían estos malos olores que hacían generar malestares en los niños, pero no eran casos aislados, Daniel. Eran en algunos días 20 alumnos de un establecimiento educacional que presentaban ciertos de estos síntomas, que llegaban a centros asistenciales, escuelas, cierto, que debían suspender sus clases, como tú lo adelantabas, Daniel. No eran casos aislados, no era un niño que le dolía la guatita, sino que eran varios estudiantes y esto eran los mismos días. O sea, no es un caso fortuito, por decirlo de alguna forma. Para nada fortuito. Esperemos que esta mesa de salud ambiental sirva de algo y dé algún tipo de respuesta a los habitantes de las zonas más complicadas de nuestra región de Valparaíso con este tipo de temas. Continuamos, nos vamos esta vez a Limache, porque autoridades refuerzan el llamado a los vecinos a hacer su pago del permiso de circulación 2026, a solo 8 días del término del plazo legal para cumplir con este trámite. Desde el municipio se informa que se han dispuesto 4 puntos presenciales para facilitar el proceso, además de la plataforma digital disponible las 24 horas del día a través del sitio web de la Municipalidad de Limache. El trámite puede hacerse de lunes a domingo hasta el jueves 2 de abril, con la opción de pago en 1 o 2 cuotas. En cuanto a los puntos habilitados, estos corresponden al edificio consistorial, el Parque Brasil, Villa Magisterio y el sector de Chacabuco, todos con horarios extendidos tanto en días de semana como durante el fin de semana, con el objetivo de facilitar el acceso a la comunidad. Tenemos palabras del alcalde de Limache, Luciano Valenzuela. Escuchemos. Estamos en la última semana y hemos generado un servicio que no solo se ha concentrado en los puntos establecidos, como el del municipio, el que está en el Parque Brasil, en Avenida Urmeneta y en las zonas rurales. También hemos tenido dispositivos móviles que han llegado a los sectores más lejanos de la comuna. Pero queremos hacer un especial llamado para todos los vecinos que aún no realizan este trámite, que se puedan acercar. Está muy expedita la atención, tenemos todo acá a mano para que pueda salir con su permiso de circulación. Este año queremos impulsar un concepto clave, que es con tu patente, Limache mejora. Así que ven, saca tu patente acá en la comuna de Limache. Es el mensaje del alcalde de Limache, en este caso Camila, que tiene bastante peso, porque en esa línea se detalla además que durante el año 2025 se recaudaron más de 2.800 millones de pesos por el concepto de permisos, de los cuales un 37,5% quedó en las arcas municipales, mientras que el resto fue destinado al Fondo Común Municipal. Con estos recursos, ¿qué pasó? El municipio ejecutó diversas iniciativas, como la instalación de nuevas señaléticas, el pintado de pasos de cera también y calles, la adquisición de una máquina para demarcación con pintura termoplástica de mayor durabilidad también para que no se borre, y el aumento de estacionamientos para personas con discapacidad, pasando de 23 a 37 espacios habilitados en la comuna. Además, actualmente se encuentra en proceso de licitación un proyecto para la construcción de reductores de velocidad en distintos puntos de la comuna. Finalmente, desde el municipio reiteran el llamado a realizar el trámite dentro de este plazo, hasta el 2 de abril, recordando que para la renovación se requiere el permiso de circulación anterior, revisión técnica al día y el seguro obligatorio de accidentes personales, entre los documentos. Destacar también y recordar, Camila, el hecho de quienes hayan comprado un vehículo usado. Lo comentábamos también con Ricardo en la edición anterior. Cuando uno compra un vehículo usado, por motivos administrativos de cada municipio, muchas veces cuando se busca hacer el pago online, aparece el dueño anterior. Por lo tanto, ahí es obligación que uno vaya presencialmente a poner el vehículo en regla, con el permiso de circulación correspondiente, a nombre del propietario nuevo. Para evitar este trámite bastante engorroso, recomiendo hacerlo con tiempo, porque claro, hay que inscribir todo personalmente, a diferencia de quienes pueden hacerlo ya con un vehículo nuevo o también con un vehículo que ya han inscrito antes, pueden hacerlo vía online.
Y el llamado también, Daniel, es a aprovechar el tiempo. Me ha pasado que cercano donde están las oficinas, ¿cierto?, de puranoticia.cl, donde están nuestros estudios, tenemos dos lugares, ¿cierto?, para poder sacar el permiso de circulación de la Municipalidad de Concón, por un lado, tenemos también de la Municipalidad de Viña del Mar, 2 containers ahí que están con todo el personal y están vacíos, Daniel. Y uno pasa la última semana, por decir la última semana, uno pasa por ese mismo sector los últimos 2 días y es una fila, pero que no se corta, pero ni con tijera, Daniel. Es impresionante. Ahora no hay nadie. Y tú pasas la última semana y las filas son cuadras y cuadras y horas y horas. Así que el llamado es hacer este tipo de trámites con tiempo, ¿cierto? Porque vemos como buen chileno, dejamos todo para último día y nos tenemos que aguantar una fila de horas. Esa es la realidad, de 2, 3 horas. Y hoy tú pasas por el sector y no hay nadie. Es un trámite sumamente expedito si lo haces con tiempo. Si el problema es dejar las cosas pura última hora, Daniel. Sí, usted que nos escucha y nos ve y nos lee, por favor, háganos caso, vaya con tiempo, no vaya a última hora. Los containers que están acá en la avenida Concón Reñaca, tanto de la Municipalidad de Concón como la Municipalidad de Viña del Mar, están pero completamente liberados. Es impresionante, no hay fila. Con suerte he visto 1 o 2 personas haciendo el trámite. A cada hora que paso están vacíos. Y esos mismos, usted va los últimos 2 días, Daniel, y las filas son pero interminables. Son cuadras y cuadras y están puestos, la verdad, desde el principio de marzo, que están puestos ahí donde debe ser, como todos los años. No es una sorpresa, se instalan en los mismos sectores prácticamente cada mes de marzo. Así que el llamado, ¿cierto?, a quienes nos escuchan y nos ven a esta hora de la tarde es a realizar este trámite con tiempo, un trámite que es tan sencillo, Daniel, que te quita tan poco tiempo, ¿cierto? Solo necesitas un par de documentos y acercarte a estos recintos puestos por las distintas municipalidades en las distintas comunas donde puedes realizar el trámite. Así que el llamado, por supuesto, es hacerlo con tiempo y no esperar a última hora y a sacar su permiso de circulación, y menos que lo vaya a pillar a abrir sin su permiso. Ay. Ahí hay un problema grande, mayor. Creo que ahí te retiran el vehículo, ¿no, Daniel? Si no tienes permiso de circulación. Sí, hay retiro del vehículo, al igual que sin revisión técnica. Exacto, es retiro de vehículo, no es parte, no es multa, no es que lo venga a buscar un familiar, no que voy a llamar a mi mamá, a mi marido, no se puede. Simplemente te quitan el vehículo si no tienes, ¿cierto?, el permiso de circulación y la revisión técnica, ¿cierto?, como corresponde. Así que el llamado es también a revisar muchas veces por... No sé si la palabra es por inexperiencia, por desconocimiento. Uno no sabe que anda con los papeles de su vehículo, ¿cierto? O vencidos o fuera de plazo. Así que el llamado es a estar revisándolo también pero permanentemente. Sí, un llamado también que hacemos acá en el programa, Camila, estar revisando las fechas. Casi siempre es por orden numérico. La última dígito de la patente es el que indica el orden de revisión técnica. Mire, todos los días se aprende algo nuevo. Es impresionante como yo hablando con usted aprendo tanto, Daniel. No tenía pero ni la más mínima idea. Así que un buen dato, el último dígito de la patente es el mes que te vence. Entendí pésimo. Es el mes que corresponde a la revisión técnica. Sí. Mire, ¿no? Qué impactada, no tenía la menor idea. Así que muchas gracias, Daniel, por el dato. Estar atento entonces a su número de patente, a la revisión técnica, al permiso de circulación y por supuesto a que usted también ande con sus papeles al día, su carnet, su licencia de conducir, ¿cierto? A veces uno no se da cuenta y anda con todo vencido. Así que el llamado es a estar pendientes, a estar también alertas y revisando esta información que por supuesto es responsabilidad de cada conductor. No vaya ahí después a decirle, señor carabinero, por favor, ¿por qué no? Los plazos están claros, usted puede ver letreros en toda parte de la ciudad, en toda parte de la región, los anuncios, ¿cierto?, en la radio, están en todas partes. Usted está en conocimiento que tiene que sacar su permiso de circulación, así que el llamado, ¿cierto?, es a apegarse a la normativa, Daniel. Así es lo que tenemos hasta este momento, Camila, 18:50. 6 de la tarde con 50 minutos. Muchas gracias, Daniel Zunino, por este completo, ¿cierto?, despacho desde las calles de nuestra región de Valparaíso. Y en cualquier momento volvemos a conectar contigo. Muchas gracias, Daniel. Que esté muy bien, Camila. Bueno, y en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, vamos a continuar revisando informaciones, por supuesto, de nuestra región de Valparaíso. Porque
polémica es lo que hay en este momento al interior del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota y Petorca, lo que reabre, ¿cierto?, un debate. Dos recientes investigaciones de la Contraloría instalaron un complejo escenario, como se los mencionaba, al interior del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Por una parte, el organismo se encuentra indagando una eventual manipulación política en concursos de alta dirección pública, luego de detectar chats, conversaciones y también antecedentes que sugieren gestiones para poder influir en los nombramientos de cargos directivos, situación que derivó en un sumario administrativo y en la remisión también de los antecedentes hacia la Fiscalía. Pero por otro lado, la entidad fiscalizadora también abrió un procedimiento disciplinario por una endoscopía que se realizó nada más ni nada menos que la propia directora de este Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. ¿Cierto? La propia directora de esta entidad, Andrea Quiero. Examen por el cual no existe ningún tipo de registro formal ni tampoco priorización en la lista de espera o la lista de urgencia, detectando además que la coordinación de la atención se realizó fuera de los canales habituales del sistema. Una completa irregularidad que ahora no solamente golpea, ¿cierto?, al Servicio de Salud, sino que también a su propia directora, Andrea Quiero, quien está siendo apuntada por, como se dice coloquialmente, saltarse la fila. Estos casos los quisimos abordar, ¿cierto?, ahondar con quien más, el propio presidente del Colegio Médico en nuestra región de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, quien conversó sobre nosotros de esta delicada situación. Lo escuchamos. Mira, en realidad una de las cosas que nosotros hemos planteado es que creo que la alta dirección pública, al menos para la selección y provisión de cargos como directores de servicios de salud, no está cumpliendo hace rato su función. Y nosotros hemos denunciado reiteradamente que muchas veces las ternas que llegan a la instancia final son seleccionadas más bien por criterios políticos que por criterios técnicos. Exacto. Eso parece ser un hecho que está aceptado en las distintas administraciones del Estado, en los distintos gobiernos. Y lo que creo que falta es que esto sea transparente, porque, ojo, conversando con distintos personeros, uno se puede dar cuenta que el director de servicios de salud efectivamente tiene un carácter político-administrativo. Si bien es cierto, le corresponde gestionar la red de salud, lo tiene que hacer en un entorno político muy vinculado a un gobierno de turno. Por lo tanto, uno podría decir, ¿sabes qué? Después de tantos años que lleva la ADP, nos hemos dado cuenta que este cargo en particular no debiese ser provisto de esta manera, sino que debiese ser de confianza directa, por ejemplo, de la subsecretaría de redes. O sea, transparentar que sea un cargo político, dices tú. Sí, sin lugar a dudas, pero yo sí planteo que los directivos de hospitales sí tienen un perfil más técnico, sobre todo los hospitales autogestionados, y por lo tanto ahí esta influencia política no debiera llegar. O sea, en vez de maquillar concursos y decir que es altamente transparente y que es altamente seleccionado por habilidades o competencias y no por militancia, en vez de hacer eso, decir, ¿sabes qué? La influencia política del gobierno de turno llega hasta este nivel. De este nivel hacia abajo nosotros vamos a robustecer los elementos técnicos. Y creo que eso ya es momento que lo vayamos transparentando, porque acá la noticia que ustedes dan a conocer, que es muy preocupante, que ojo, no tiene que ver lo que hoy día se denuncia a la Contraloría, y no quiero defender a nadie, pero simplemente decir que se denuncia que la selección de una subdirección de recursos humanos habría sido la que estaba más bien gestionada o coordinada desde un partido político a través de unos chats que se filtran, y eso es una materia que la Contraloría admite o revisa y dice acá hay problemas administrativos y entrega los antecedentes a la Fiscalía porque dice acá incluso podría haber una comisión de delito. No está diciendo que, está diciendo hay que investigarlo, acá no se puede plantear quién es el responsable, pero lo que sí queda claro, al menos por el contenido de los chats que se difundieron, es que hay personas que se sentían con la prerrogativa de exigir que por su militancia les correspondía usar un puesto. Y eso nos habla de un ecosistema que hoy día está coaptado, verdaderamente raptado por partidos políticos del gobierno de turno. Y si esto en algún momento fue un partido en un servicio de salud, a 15 minutos de distancia es otro partido, y 4 años después
otro partido. Entonces vemos que autoridades políticas empiezan a pelear por llenar estos cargos y muchas veces nadie transparenta con claridad que en realidad se ha perdido el foco, que es el bienestar de las personas, y que acá lo que se busca muchas veces es instalar operadores políticos para que cumplan la función de un partido, para que nos permitan contratar personas y no necesariamente mejorar la gestión. Eso creo que tiene que ser investigado. Creo que acá se filtraron unos chats, pero en muchos otros servicios del país estoy seguro que lo que sucede es exactamente lo mismo. No tengo pruebas, como se dicen, porque no tengo acceso a esos chats, pero probablemente estas mismas influencias y estas mismas presiones de partido y político ocurren en todos los servicios de salud del país, que son 29 en este momento. Eso como un detalle. Ahora, Ignacio, porque el tema político, nosotros publicamos 2 temas, ¿cierto? Que son 2 informes de Contraloría distintos, publicamos el del día viernes. Lamentablemente, nuestro equipo de producción intentó conversar con gente del Partido Socialista. Llamamos al presidente del Partido Socialista, cierto, local, de la región de Valparaíso, y no quiso hablar del tema. Bastante, porque hay que dar la cara, ¿cierto? Pero lo publicado el día sábado tiene mayor gravedad, creo yo, porque habla de un problema ético, cuando definitivamente se demuestra que Andrea Quiero se habría saltado la fila para hacerse un examen. Es la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay en lista de espera para hacerse una endoscopía? Y ella, con un telefonazo, logra hacerse el examen de un minuto a otro. Y el caso tiene muchos parecidos con otro caso que también de la madre de la exministra. Y es el de la madre de la exministra, y que en el fondo nos hacen... Yo haría una pregunta un poco más profunda. ¿Deben los trabajadores de un servicio de salud tener una atención prioritaria en esa misma red? ¿Deben ellos ser atendidos en el orden de lista de espera que les corresponde o tienen que atenderse fuera de la red? Esa pregunta, fíjate, creo que es importante porque al menos a mí, cuando me tocaba gestionar los pabellones en el Hospital Van Buren, también recibía solicitudes de funcionarios que estaban en la lista de espera y que, por ejemplo, funcionarios del mismo pabellón que estaban con licencia esperando una cirugía y que yo sabía que si ellos podían priorizar su cirugía, tal vez yo los iba a tener trabajando antes, pudiendo activar pabellones que de lo contrario estaban bloqueados. Claro. No sé si me siguen la línea. Totalmente. De nuevo, no estoy defendiendo esta situación particular porque esto tiene que investigarlo. Lo que dijo la Contraloría es que acá tiene que hacerse un sumario, el sumario tiene que investigar y tienen que aparecer todas las responsabilidades que correspondan. Si efectivamente, administrativamente, hay un conflicto acá de interés, eso debiera generar sanciones, pero hay una pregunta que es más fuerte y es, ¿deben los funcionarios del sistema, tal como se vacunan primero porque tienen más riesgo y si se enferman generan ausentismo y ese ausentismo rompe la capacidad para atender, deben ser priorizados al momento de ser atendidos? En la idea... Estoy de acuerdo, Ignacio, pero aquí estamos hablando de una funcionaria que es administrativa. Por eso, me salgo de la situación puntual, pero lo planteo como una duda que, dado que han aparecido distintas situaciones y van a seguir apareciendo, es importante que hoy día los gestores, los administradores sepan y tengan muy claro que hay un sistema de priorización de la lista de espera y hasta aquí nadie debiera saltarse. Sí, pero y que no hay un tema ético. Hay un tema ético que no es menor, porque si la propia directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota no respeta las normas, entonces porque aquí lo que me pregunto yo, y aquí lo complejo, Ignacio, y tú tienes obviamente, muchísima más experiencia, presidente del Colegio Médico, estás dentro de este ecosistema, como decía inicialmente. Uno dice, si ella fue elegida políticamente y este gobierno no es políticamente de su lado, si ella además no respeta la fila éticamente, ¿no debiese ser que justamente esta mujer debiese irse del cargo lo antes posible? A mí una de las cosas que me preocupa sobre esta materia es que hay un proceso crucial que está terminando una etapa muy crítica, que es la puesta en marcha del Hospital Biprovincial de Marga Marga. Este hospital tenía inicialmente más de 12.000 observaciones. Entiendo, de acuerdo a las últimas informaciones, que estas observaciones se han ido corrigiendo y están cerca de 6.000. Acá hay intereses económicos también de las empresas que construyen
de poder terminar este proceso pronto, porque ahí se liberan los últimos pagos, y también porque eso permite, ¿no es cierto?, dedicarse a otras actividades. Me preocupa que en esta etapa nosotros, si existen pruebas de faltas administrativas, creo que las sanciones tienen que existir, pero lo que quiero plantear es que el cambio de gobierno pilla a una administración terminando una puesta en marcha de un hospital que tiene una fase de complejidades, y lo que yo no quisiera es que después no ocurra que cambien las autoridades y después todas las observaciones que quedaron pendientes las atribuyamos a la administración anterior y nunca haya responsables de nada, y de nuevo la ciudadanía pague el pato de un hospital que le ha costado mucho dinero a los chilenos y chilenas, pero que eventualmente tenga fallas que afecten su funcionamiento. Y no se lo planteó al revés. Diga. Si esta administración, con Quiero, la misma que se salta la fila para tomarse un examen, ¿cierto? La misma que llegó ahí, más que a lo mejor por una competencia técnica, porque la puso un partido político, ¿no será mejor que una persona nueva justamente llegue a fiscalizar cómo se ha hecho el proceso de construcción del hospital y cierre el proceso de pago? Y sobre esa materia, ¿qué dijimos nosotros? Que se prepare un buen concurso ADP, que se convoquen a personas competentes y que de manera transparente, y ojalá sin que los partidos metan la cola, seleccionemos a un equipo que sea capaz de hacerse cargo de esta gestión y se haga responsable de la puesta en marcha del hospital. O sea, nosotros dijimos, no descabecen a los servicios solamente porque cambió el gobierno, sino que inicien un proceso de evaluación rigurosa, donde evaluemos técnicamente sus resultados y al mismo tiempo preparemos un excelente concurso de selección de cargos, donde de nuevo no pongamos de forma transitoria. No se contradice con lo que me dijo inicialmente, porque debiese el Partido Republicano, la UDI o Renovación Nacional, colocarlo para que sea políticamente como se colocó a Quiero ahora. Es que por eso te digo, esa es una discusión que no se ha dado. Hasta aquí a nosotros nos siguen diciendo que la ADP selecciona este cargo dentro de los mejores. Pero ya sabemos que no es así. Bueno, pero es que ya sabemos que Quiero no llegó. Ya sabemos que la señora Quiero no llegó ahí justamente porque era la mejor, llegó ahí porque era del Partido Socialista. Es que, por eso le digo, hay una denuncia que incluso plantea un delito porque esta situación no debiera ocurrir de esa manera. Porque lo que hoy día está, digamos, afirmado en nuestro orden administrativo y técnico es que llegue la persona que tiene las mejores calificaciones y las mejores cualidades de acuerdo al proceso de selección de alta dirección. Entonces, a lo que voy es que por eso se está planteando que acá podría existir incluso visos de un delito, porque nuestra normativa dice otra cosa. El punto es que se maquillan ciertos procesos, se dice una cosa y se hace otra. Entonces, lo que yo te planteaba más que una contradicción es decir, dejémonos de chilenismo, de decir que hacemos una cosa y hacer otra, transparentemos a dónde vamos a seleccionar la gente vía ADP, pero lo que hoy día está vigente es que la selección de los directores de servicios de salud forma parte de una selección ADP que debiese ser el concurso de la selección de los mejores que postulan a este cargo. Bueno, ahí escuchábamos parte de esta conversación que sostuvimos durante la mañana de este lunes 23 de marzo con quien es el presidente del Colegio Médico de nuestra región de Valparaíso. Me refiero al doctor Luis Ignacio de la Torre, quien da, ¿cierto?, su apreciación, su perspectiva, ¿cierto?, respecto a este caso que involucra a la directora del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, por este salto en la fila. Hay una serie de propuestas, pero como dijo, ¿cierto?, el exdiputado Arturo Barrios, presidente del Partido Socialista, será ella quien ahora tenga que responder por estas, ¿cierto?, cuestionantes en su cargo, por este salto de la fila en una endoscopía en el hospital de Quilpué. 7:04 p.m, hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia PM en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 7:10 p.m. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, para que sigamos revisando lo principal, lo que ha pasado durante esta jornada en nuestra región, por supuesto, pero también en todo Chile y el mundo.
Vamos a comenzar, por supuesto, leyendo los principales titulares a esta hora de la tarde en puranoticia.cl. Una verdadera crisis es lo que se vive al interior del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Una minuta que data del año 2022 revela designaciones que estaban acordadas. El documento se elaboró en plena instalación del gobierno del expresidente Gabriel Boric. El Colegio Médico en nuestra región de Valparaíso se refirió a este verdadero escándalo por los nombramientos al interior del Servicio de Salud. Fue el propio director de nuestra región de Valparaíso, el doctor Luis Ignacio de la Torre, quien conversó con Pura Noticia Matinal, donde apuntó a que directores deberían ser elegidos por las confianzas. Bueno, y lamentablemente se confirmó hace escasos minutos que una joven que había sido brutalmente golpeada y atropellada tras un conflicto vial en plena Avenida España, en Valparaíso, lamentablemente tiene muerte cerebral. Eso es lo que se confirmó hace escasos minutos. Para ser exactos, la joven de tan solo 21 años, identificada como Camila Ponce, presentaría una muerte cerebral. Es un caso que está en pleno desarrollo. Seguimos minuto a minuto esta delicada información que llega de nuestra región de Valparaíso. Este hecho ocurrió en plena Avenida España en Valparaíso, la principal ruta que une la ciudad de Valparaíso con Viña del Mar, donde una disputa vial, un conflicto en medio del tráfico, ¿cierto?, originó esta batalla campal realmente entre dos automovilistas, donde el sujeto que manejaba el segundo vehículo atropella a la joven y finalmente se da a la fuga. Ahora esta joven de tan solo 21 años se encuentra lamentablemente con muerte cerebral. Semana los cálculos tanto de la gasolina, del diésel y del gas. Bueno, y conozca el desgarrador relato de los dueños de Toby, la familia del perro que lamentablemente perdió la vida electrocutado. Esto fue en plena Avenida Las Salinas, el concurrido paseo peatonal del borde costero de nuestra ciudad jardín. Un fatal incidente, cierto, que lamentablemente cobró la vida de este perro y su familia realmente exige justicia. Bueno, y el vicepresidente del Partido Socialista, nos referimos al exdiputado Arturo Barrios, se refirió al caso de Andrea Quiero y asegura que será ella la que tiene que responder. Recordemos que la autoridad, como se dice coloquialmente, se saltó la fila para realizarse una endoscopía en el hospital de Quilpué. Un estudio revela que las megatomas en nuestro país suman más de 200.000 hectáreas. El 75% de los predios usurpados corresponden a terrenos fiscales. Chile reconduce a más de 4.000 migrantes irregulares hacia nuestro vecino país de Bolivia. Son ciudadanos tanto de nacionalidad venezolana como de nacionalidad boliviana quienes concentran la mayoría de estos 4.000 casos que fueron repatriados durante este último año, bien digo, hacia Bolivia. Formalizaron a 359 funcionarios por el mal uso de las licencias médicas. Estas licencias médicas falsas. Son 25.078 los funcionarios que habrían incumplido el periodo de reposo indicados por sus documentos médicos, donde realizaron salidas a distintas partes del mundo, a distintas partes del país, cuando se encontraban con reposo absoluto. Ahora ya son 359 los funcionarios que se encuentran formalizados por esta mala práctica. Bueno, esos fueron los principales titulares a esta hora de la tarde en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Y nos vamos con una información, vamos a continuar con esta información que sin duda ha marcado las últimas horas en nuestra región de Valparaíso. Un verdadero escándalo es el que atraviesa el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.
una compleja crisis, ¿cierto?, tras que se revelaran estos dos casos que hoy están bajo la lupa. Por un lado, cuestionamientos a procesos de designaciones en cargos directivos y por otro, hay observaciones de Contraloría que apuntan a eventuales irregularidades administrativas. Ambas situaciones que han abierto dudas sobre la transparencia que se vive en la gestión de este organismo. En lo específico, la Contraloría está revisando la eventual intervención, ¿cierto?, de los concursos de alta dirección pública, luego de detectar indicios que apuntarían a gestiones orientadas a incidir en la designación de cargos directivos, situación que motivó incluso, como lo revisábamos anteriormente en la entrevista con el presidente del Colegio Médico, el doctor Ignacio Latorre, que se logró abrir un sumario administrativo y el envío también de los antecedentes hacia la Fiscalía. Y por otro lado, se inició un proceso disciplinario por una endoscopía, lo que revisábamos anteriormente, a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Nos referimos a Andrea Quiero, quien se realizó un procedimiento en el hospital de Quilpué que no habría quedado registrado formalmente ni habría seguido los criterios en la lista de espera o la lista de urgencia. Este tema lo conversamos, ¿cierto?, con el exdiputado, el vicepresidente también del Partido Socialista, exdiputado de nuestra región de Valparaíso, Arturo Barrios, quien fue enfático en quién es ella, quien ahora debe responder. Escuchemos parte de esta entrevista con el exdiputado y actual vicepresidente del Partido Socialista. Yo creo que primero que nada las cosas tienen que investigarse, tienen que de una u otra manera transparentarse. En el caso de lo que yo entendía que Andrea Quiero había llegado por alta dirección pública, tú has visto que en estos días se le ha pedido la renuncia inclusive a personas que tienen alta dirección pública. Entonces yo creo que las cosas tienen que investigarse con transparencia. Y pero Arturo, a ver, siempre uno dice que las cosas tienen que investigarse con transparencia, pero aquí tenemos hechos concretos. A ver, partamos con el tema que publicamos el día viernes, que justamente es la elección de los cargos de ADP. A ver, sabemos, la ADP todos dicen no, por alta dirección pública, pero todos sabemos que la ADP finalmente llega una terna y la terna se elige políticamente, o lo vamos a ocultar. No, yo creo que la alta dirección pública está absolutamente superada y manoseada. Yo siempre he tenido esa opinión. Fíjese usted que la persona que está, si mal no entiendo, puede ser una información equivocada, pero fíjese usted que la persona que está, el principal asesor de José Antonio Kast en el segundo piso de La Moneda, señor Valenzuela, era miembro de este tema, ¿no? Otros connotados de derecha, por decirlo de una manera. O sea, la perspectiva desde el punto de vista del objetivo que ha de tener para el tema de la ADP, yo creo que está un tanto superada. Ya, por lo tanto, entonces, estamos de acuerdo que Andrea Quiero llega ahí porque es del Partido Socialista, que alguien la pone ahí. Eso en cualquier gobierno. Perfecto, pero es que es bueno transparentarlo, Arturo. Es bueno transparentarlo porque cuando uno dice es alta dirección pública, no. Aquí está claro, la alta dirección pública ha quedado demostrado una vez más que es un bonito nombre, pero la verdad que no tiene nada de alta, sino que alto pituto político. Eso podríamos decir a APP, alto pituto político. Yo le decía alta deformación pública. Me gustó. Me gustó deformación pública, pero como esto no se podía decir antes, porque era como una suerte de tecnocracia, ¿no?, superior. Ahora, en este caso, yo conozco a Andrea Quiero. Ella es una persona que ha tenido cargo no solamente en la región de Valparaíso. Tengo una buena impresión de ella, y al igual que en el caso de la ex ministra de Salud, en fin, las cosas tienen que investigarse. Ahora vamos a la endoscopía. Pero Arturo, vamos a la endoscopía. Ya quedamos claro que la ADP no es ADP, me gustó, alta deformación pública. Yo hace mucho tiempo pienso aquello. Mucho tiempo. Vámonos a la endoscopía, directamente. Yo sé lo que hay que investigar. La Contraloría dice, hay que investigar un sumario. Sí, hay que investigar quién le dio la pasada, quién no anotó el cargo, pero que se hizo el examen, se lo hizo. Que se saltó la fila, se la saltó. Eso no hay que investigarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Yo no tengo información como para aseverar aquello. Yo creo que las cosas tienen que investigarse en su justo Pero mérito. ¿cómo? Pero si tenemos un informe de Contraloría, Arturo, detalladísimo.
el informe de Contraloría da un pie para que la gente también responda ese informe. O sea, así son las cosas. Pero hay un hecho concreto, por Arturo, o sea, hay un hecho concreto que ella se hizo un examen sin tener la hora. Habían personas en espera, había más de 900 personas en espera que estaban esperando examen de endoscopía, y ella tomó el teléfono, lo dice el informe de Contraloría, y le hicieron el examen. Es poco ético eso, ¿no? O sea, yo insisto que yo no he conversado con ella como para consultarle específicamente lo que usted me pregunta. Lo que yo digo es que las cosas se tienen que investigar en su justo mérito. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucha gente que ha pasado por situaciones muy complejas, donde finalmente se revierten opiniones, en fin. O sea, usted lo ha tenido hasta en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Entonces, yo creo que, insisto, estas cosas tienen que ser... Pero en esta pasada no le vamos a creer a Contraloría, Arturo. No, si yo siempre creo... El informe de Contraloría, mira, dice, te lo voy a leer textual. Observaciones. Pero textual. Dice, hay que responderlas, punto. Pero ¿qué vamos a responder si esto es un hecho concreto? Dice, uno de los puntos centrales observados por la Contraloría es que la asignación de la hora para hacerse un examen, ¿cierto? En el servicio privado o en el servicio público, uno tiene que pedir una hora. Para la asignación de la hora para dicho examen no quedó registrada en los sistemas. O sea, no quedó registrada. O sea, claramente, obviamente, aquí hubo, ¿cierto?, un abuso del poder de la directora. O sea, realmente ni siquiera lo vamos a criticar, independiente de la investigación, Arturo, porque esto es un hecho clave, ¿cierto? A ver, podemos sacar el ADN, lo que mismo digo yo, podemos sacar el ADN y hacer un examen si era gato, pero perseguía ratones. Este sí que comía whisky, este sí que tenía bigote y este sí que decía miau. ¡Es gato! Claro, pero lo que corresponde cuando tú te levantas observaciones de parte de Contraloría es responder a esas observaciones. Eso es. Ya. Si eso es el procedimiento, Jorge. Es el procedimiento. Bueno, estamos claros. No, entonces usted dice que Andrea Quero no debiese renunciar y éticamente no cometió ningún problema. Otro es el juicio que uno se forma con respecto al hecho. Pero el procedimiento administrativo es que a ti te dicen, mire, de Contraloría todos estos requerimientos, y uno los explica, los observa, y si es que no, recibe sanción. Punto. O sea, así, eso es. ¿Debiesen los servicios de salud ser manejados políticamente o técnicamente, Arturo? Pero lo que pasa en ese caso es como que los políticos no pudiesen tener cargos técnicos. Yo, por ejemplo, ejercí la política durante mucho tiempo de mi vida y siempre he hecho clases. ¿Por qué no voy a poder hacerlo? Eso es lo que no entiendo, por qué no se podría hacer. Aquí no todo es de la misma manera. Hay que despejar la paja del trigo. Y ella tendrá que defenderse de las imputaciones que se le han señalado. Punto. ¿Tú crees que ella llega al cargo porque es cercana al Partido Socialista o porque técnicamente es buena? A la derecha y a la izquierda. La gente tiene que defenderse y tiene que entregar su opinión acerca de lo que se le está señalando. Punto. ¿Pero tú crees que tú la conoces a ella, Andrea Quero? Yo la conozco, pero claro, pues. Ella es militante del Partido Socialista, ¿cierto? Pero claro que sí, pues. Claro que sí. ¿Y ella llega ahí porque es militante del Partido Socialista o porque técnicamente es buena? Yo fíjate que yo al igual de decir que ella tiene que responder las situaciones que se le han esgrimido por parte de Contraloría, ella ha tenido muchos cargos de esta naturaleza. ¿Cargos políticos o técnicos? No, cargos en ámbitos de salud, director de salud, en fin. Eso es lo que yo siempre observé de ella. Entonces, cuando uno dice, ella es política, entonces no podría llegar a este cargo, pero si tiene una trayectoria en esto... Si uno no dice, Arturo, la discusión es que la discusión no es si ella puede o no puede ocupar el cargo, es si es que llega al cargo por una decisión política o una decisión técnica, que no es lo mismo. Yo creo que en el caso de Andrea Quero, ella tiene un bagaje que le hacía postular al cargo y que le hacía tener todas las competencias para dicho cargo. O sea, podemos decir que ella era técnicamente la más preparada para ocupar ese cargo y que la coincidencia es que era del Partido Socialista. Y yo no sé si es que habían otros, si que tú me dices a mí,
ella era la más preparada para el cargo, no sé con quién competía. Buen punto. No sé quién era, lo vamos a averiguar. Los otros currículums. Hay que preguntarle, vamos a tener que preguntarle a Tomás de muchos Rementería. cargos de esta naturaleza a lo largo de su vida. Fue directora del Servicio Metropolitano de Salud, fue directora en Chihuayante, fue directora, entonces... Sí, es que la pregunta es si a todos esos cargos llegó porque era del Partido Socialista o porque técnicamente era buena. Yo creo que el método desde el punto de vista técnico ella lo posee. ¿No será bueno, por ejemplo, así como se discute? Pero lo que te digo yo, por ejemplo, es que tú me dices a mí, de derecha, centro, izquierda, cualquier persona que ha tenido que ha tenido un camino y un desarrollo en esta área de la salud, puede postular un cargo, sea de derecha, centro, izquierda, da lo mismo. Pero no será bueno, así como uno discute, por ejemplo, cierto que los jueces, uno discute que los jueces no tengan color político, los fiscales, los jueces no tengan color político, uno discute eso. ¿No será bueno también que las personas que se hacen cargo de la salud de todos tampoco tengan ese color político? Porque genera esta suspicacia, porque uno dice, a lo mejor la señora Quiero técnicamente es espectacular, pero después de ver todo esto, uno se cuestiona si llega ahí porque es militante o no. Lo que pasa que yo creo que el punto en este tema no es la militancia del partido. Si eso no te hace ni mejor ni peor. Estoy de acuerdo con usted. El punto es que, no sé, la otra vez teníamos una discusión en la Cámara de Diputados, déjame un punto, y decían que inclusive la rectora de la Universidad de Chile decía, ¿sabes qué? Se excusó por prestar una sala para un evento político, una sala de la universidad. Bueno, bajo ese criterio, y tú sabes de historia igual que yo, Edgardo Benninger, Eugenio González nunca pudieron haber sido rectores de la Universidad de Chile. Eugenio González, secretario general del Partido Socialista, senador de la República, y Edgardo Benninger también. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir yo? Si eso no tiene que ver con la política, tiene que ver con tu desempeño en el cargo. Y hoy día lo que hay en el tema para poner las cosas en su justo mérito. Porque aquí es muy fácil decir, no, entonces aquí hay manejo político y todo. Bueno, a ver, veamos una cosa. ¿Qué se le está señalando a Andrea Quiero? Ella tendrá que responder sobre lo que se está señalando. Que tenía una historia en el tema de la salud. Claro que tiene una historia en el tema de la salud. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Arturo. Si lo que pasa es que ahí esto es. Sí, ella tendrá que responder. Ahí escuchábamos las palabras del vicepresidente del Partido Socialista, el exdiputado Arturo Barrios, quien daba sus impresiones tras este verdadero escándalo que remesa al Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, estas irregularidades donde todo apunta a la propia directora del organismo, a Andrea Quiero, quien, en propias palabras del ex parlamentario, será ella quien ahora deba dar las respuestas por este caso. Vamos a seguir revisando informaciones de nuestra región de Valparaíso, pero vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a ir hasta la ciudad de Viña del Mar con un caso realmente lamentable que ocurrió durante este fin de semana. El pasado sábado, una familia vivió una verdadera tragedia en medio de un paseo familiar de fin de semana durante la tarde en Viña del Mar, en la ciudad Jardín. Esto pasó específicamente en el sector de Las Salinas. Esto es el pleno borde costero de Viña del Mar, comúnmente, muy concurrido, por distintos veraneantes, por distintos visitantes que llegan hasta Viña del Mar para pasar unos días de descanso. Eso es lo que hizo una familia quien paseaba junto a su perro, Toby, que lamentablemente recibió una descarga eléctrica de un poste que estaba emplazado en la vía pública, lo que literalmente en cosa de segundos le causó la muerte a esta mascota de 11 años quien paseaba junto a su familia. Un hecho verdaderamente trágico que les quiero invitar a que revisemos a continuación, porque vamos a estar hablando de este tema con la propia concejala de Viña del Mar, Nancy Díaz. Profundo impacto y tristeza vive una familia luego de la muerte de su perro Toby, ocurrida a la tarde del pasado viernes 20 de marzo en el sector de Las Salinas en Viña del Mar. Todo esto tras una descarga eléctrica proveniente de un poste de alumbrado público. La mascota de más de 10 años se encontraba paseando junto a su familia cuando ocurrió el hecho.
Sin embargo, más allá de las circunstancias, el foco hoy está puesto en el dolor de sus dueños, quienes aún no logran asimilar lo ocurrido. Catherine Osorio, dueña del animal, relató el dramático momento y la angustia que vivieron como familia. Estábamos cruzando, el perrito metió un chillido. Cuando miramos, el perro cayó de una. Él dijo, el perrito está electrocutando, quítense de ahí. La situación generó desesperación inmediata según la mujer. Mi hijo tocó el poste y le estaba pasando corriente. El perrito cayó al piso. Todos estábamos súper desesperados, no sabíamos qué hacer. Él empezó a reanimarlo. El dolor se profundiza al considerar el contexto familiar en que ocurrió la tragedia. Según su propio testimonio, se encontraban compartiendo en un ambiente familiar cuando todo cambió abruptamente. Íbamos con nuestros hijos, no sabemos si le podía haber pasado a uno de ellos, no queremos que esto le vuelva a pasar a nadie más, ni a ningún perrito. Ellos son como de la familia. Estamos muy afectados. Era 11 años que llevábamos con él y queremos que se haga justicia y que esto no quede así en la impunidad. La familia de nacionalidad colombiana se encontraba en Chile de visita celebrando el cumpleaños del padre en un viaje que terminó marcado por la tragedia y la pérdida de un integrante fundamental del hogar. Mientras tanto, el caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad del mobiliario urbano en el sector, en medio del dolor de una familia que hoy solo busca justicia para Toby. Bueno, esta es una lamentable información que sin duda empañó todo el fin de semana de celebración de una familia, quienes escuchábamos, ¿cierto?, recientemente en pantalla, escuchábamos sus declaraciones tras esta verdadera tragedia que afecta a una familia en la ciudad Jardín. Y es por eso que a esta hora de la tarde vamos a conversar con Nancy Díaz, concejala de Viña del Mar, quien está conectado con nosotros en Pura Noticia PM, para que abordemos esta verdadera tragedia que enluta a una familia. Muy buenas tardes, concejala, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Tami? Buenas tardes, muchas gracias. Estamos acá todos bastante consternados, ¿cierto? No es primera vez que tenemos un caso así en Viña del Mar. Es sin duda para todos quienes amamos nuestras mascotas, amamos a nuestros animales y solemos compartir con ellos, son un miembro de la familia. Si uno va a una celebración, si uno va a algún paseo, generalmente lleva a su mascota. Y es esto lo que hizo, ¿cierto?, una familia en Viña del Mar, quienes estaban de visita en la ciudad Jardín para disfrutar, ¿cierto?, de los maravillosos paisajes, de los maravillosos entornos, ¿cierto?, que tenemos en Viña del Mar. Y lamentablemente de un momento a otro todo este paseo familiar se ve truncado por la pérdida, ¿cierto?, de un integrante de su familia. En cosa de segundos, ¿cierto?, un poste del alumbrado, un poste, ¿cierto?, de la vía pública, dejémoslo así, realiza una descarga eléctrica contra su animal, quien en cosa de segundos simplemente pierde la vida, muere ahí en plena vía pública. Como lo describen sus familiares, fue en cosa de segundos. Nancy, no sé si lo han podido conversar ustedes esto al interior del municipio. ¿Cuál es la mirada, cierto, o la respuesta que han dado como Municipalidad de Viña del Mar, ya que esto sucede lamentablemente en la vía pública y además es en el borde costero más característico de nuestra ciudad? Es en Avenida Las Salinas, ¿cierto?, que es el paseo prácticamente obligado que tienen todos los visitantes, ¿cierto?, que llegan a Viña del Mar. ¿Qué respuesta tienen como municipio? Bueno, primero mandarle ahí las condolencias a Catherine, a la familia de Toby, porque ahora las mascotas, ya hace un tiempo atrás, ya no son una simple mascota, sino que son parte de la familia. Y uno que quiere tanto a los animales, debe ser terrible vivir esa situación. Bueno, como concejala, por supuesto, inmediatamente pedimos un informe a la municipalidad para que ellos puedan darnos todo lo que sucedió y darnos a conocer de los encargados de la mantención y supervisión de postes del sector de Las Salinas. Y sobre todo en ese sector, porque es un sector donde siempre está constantemente con agua, producto del mar, es un paseo recurrente donde hay muchos deportistas también, y queremos tener la información de qué sucede con la mantención de aquellos postes, y no solamente eso, porque también entiendo que en Reñaca hubo también otros sucesos parecidos que también nos deja muy preocupados de cómo se está llevando a cabo lamentablemente esta situación, que podría ser preventiva y no reactiva, ¿no?
Como usted lo decía, concejala, también hay un caso en Reñaca, que justamente al frente de Balneario, es alrededor, como a la altura del sector 1 o 0, que también hay un poste que son 2, ¿cierto? Los perros que también han perdido la vida en ese poste. Son casos que datan desde el año pasado, del año 2025, y la verdad es que no ha habido una mayor respuesta en caso puntual al de Reñaca, que no fue tan público como el caso que vimos este fin de semana. Esos postes son de la municipalidad, son parte, porque al ser parte de la vereda, ¿cierto? Hay una responsabilidad municipal, porque son parte de la vía pública, y eso, por más que sea un poste que quizás no es propiamente tal del municipio, sí es responsabilidad de la municipalidad que todo en la vía pública funcione de forma adecuada. Claro, estos son de empresas eléctricas, pero que están, como bien dices tú, en un sector que es de la vía pública, y todo eso de la vía pública tiene que ver con el municipio. Estamos esperando, mañana tenemos consejo municipal, seguramente ahí se nos va a entregar alguna información más oficial y detallada. Yo esto lo leo hoy día, algunas cosas con la alcaldesa, también con la administración, están tomando las medidas, por cierto, pero lamentablemente es, claro, el caso de Reñaca no pasó a mayores, fue una descarga, pero por eso quizás no se ha fiscalizado como debería ser. No tenemos que lamentar la pérdida de un ser querido, de una mascota, para que esto se fiscalice. Y de forma preliminar, concejala, ¿cuál es la respuesta que le han dado desde el municipio? ¿De quién es la responsabilidad de esta descarga eléctrica? O sea, claramente de la empresa externa, que tiene que hacer mantención y uso y revisar también todo el alumbrado público, pero también concierne ahí una supervisión desde la municipalidad. ¿Y cuáles son las acciones posteriores que se han tomado después del fallecimiento de esta mascota? Yo entiendo que fue seguridad pública, fueron inmediatamente a asistir a la familia. Ahora viene todo un proceso que demora un poco más, que son las investigaciones, los sumarios, y también esperar un informe desde la empresa para ver qué es lo que sucedió y por qué estaba en esta situación este alumbrado público. De ahí siguen los procesos. Lamentablemente estos procesos son un poco burocráticos y más lentos, pero sin duda nosotros vamos a tratar de buscar para que esto se acelere y dé los mayores resultados posibles en menor tiempo. Y por otro lado, ¿se han acercado a la familia de Toby, a las víctimas de este caso? ¿Ha habido algún tipo de acompañamiento de la municipalidad, algún tipo de ayuda después de este accidente? Entiendo, y según lo que nos leímos a través de los diarios y lo que nos han comunicado, es que sí hubo un acercamiento de parte de los equipos municipales, y vamos a corroborar aquello mañana, a ver si nuestra alcaldesa también en la hora de consejo en su cuenta da cuenta de ello. Vamos a hacer ahí sin duda un hincapié para que nos pueda dar toda la información. Por otro lado, concejala, hay una ley, ¿cierto? Bueno, el tema de los cables no es una problemática solo de Viña del Mar, ¿cierto? Tenemos millones de cables en distintos postes de energía eléctrica que están en desuso. Lisa y llanamente son cables, son basura que quedó atascada en los postes, ¿cierto? Y que hasta el día de hoy es poca la gente que se hace responsable. Tenemos sectores, ¿cierto?, más nuevos donde ahora los cables van de forma subterránea, ¿cierto? Lo vemos en distintos puntos, por ejemplo, de la comuna de Concón, que se ve más donde tiene sectores que han sido urbanizados de forma más reciente en Viña del Mar. No hay barrios, por decirlo de alguna forma, que sean tan nuevos quizás para que uno pueda ver cómo el cable es soterrado, pero es algo que se utiliza ya actualmente en las construcciones. Y también tenemos una ley que rige desde septiembre del año 2025, ¿cierto? La ley Chao Cables, que obliga a las empresas a hacer esta revisión de los tendidos eléctricos, ¿cierto? De los postes de luz, todos estos cables que están en desusos, que pertenecen a las empresas, que deben hacer el retiro, ¿cierto?, de los cables que se encuentran inutilizados. Eso es responsabilidad de las empresas que pusieron esos cables, pero la labor de fiscalización es de los municipios. No sé si hay algún trabajo que se realice desde Viña del Mar, que se realice desde el municipio, de poder, por ejemplo, no sé si ir revisando estos postes, ir notificando a las empresas, alguna minuta que tengan del retiro de estos cables en desuso. O sea, este es una tremenda ley que se ha ido buscando hace mucho tiempo, pero también tiene que ver, y ahora tiene que ver la municipalidad, tal como tú lo decías, porque no solo era la empresa los que tenían que hacer responsable de esto, sino que también le da la facultad a la municipalidad para que pueda hacer retiro de estos cables en desuso. Yo ahí tengo discrepancias porque creo que
las empresas son las responsables de ir haciendo nuevas instalaciones, pero también de ir sacando estos cables que quedan en desuso y no cargarle más la mata a la municipalidad. Pero sin duda nosotros como municipalidad, ellos tienen un rol importante en la fiscalización de que se esté cumpliendo debidamente este retiro de cable. Y es ahí donde nosotros los concejales y las concejalas también entramos a fiscalizar de que se dé cumplimiento a la normativa y que desde el municipio se cumpla también con lo que dice la ley. Claramente es una medida que hay que fiscalizar, ¿cierto? Que hay que seguir porque sin duda hoy en día lamentamos, ¿cierto?, la muerte de una mascota que son miembros de la familia, pero el día de mañana esto podría haber afectado, claramente es lo que menos esperamos, pero podría haber afectado quizás la pérdida de un niño, de algún adulto mayor, ¿cierto? Sin duda es un tema que no hay que dejar pasar. Esto también fue en un día de lluvia, ¿cierto? Un posterior a un día de lluvia, bien digo. Por lo que también quizás son las inclemencias del clima que también lograron este desperfecto, pero no hay que dejar pasar, concejala, este tema y por eso queríamos abordarlo con usted, porque esperamos que desde el municipio no solamente realicen el acompañamiento a la familia, ¿cierto?, sino que también poder continuar con el seguimiento a este tema. Último minuto, último minuto. Último minuto. Siete de la tarde con 42 minutos. Interrumpimos la conversación que sosteníamos con la concejala de Viña del Mar, con Nancy Díaz, porque tenemos una información de último minuto. La Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitó hace escasos segundos la renuncia no voluntaria a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Nos referimos a Andrea Quiero, quien ha fundado en la pérdida, ¿cierto?, de confianza a partir de su desempeño. Esta medida, de acuerdo al comunicado que emitió, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, responde a la evaluación de los resultados de gestión y también a la necesidad de fortalecer la conducción del sistema en un contexto que demanda respuestas urgentes. En momentos decisivos para la salud pública chilena se requiere la mejor coordinación para poder responder a las necesidades de la población. Como Subsecretaría de Redes Asistenciales aseguran que estarán permanentemente apoyando el trabajo de los servicios de salud y evaluando también el desempeño en línea con el cumplimiento de las urgencias que requiere nuestro país. Estamos leyendo una información de último minuto que se desarrolló hace escasos segundos porque la Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitó finalmente la renuncia no voluntaria a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Andrea Quiero, fundado en la pérdida de confianza a partir de su desempeño. Último minuto, último minuto. Último minuto. Último minuto, último minuto. Último minuto. Último minuto, último minuto. Último minuto. Estamos con una información de último minuto porque hace escasos segundos la Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitó la renuncia no voluntaria a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Andrea Quiero, fundada en la pérdida de confianza a partir de su desempeño. Esta medida responde, recordemos, a la evaluación de los resultados de gestión y a la necesidad de fortalecer la conducción del sistema en un contexto que demanda respuestas urgentes. En momentos decisivos para la salud pública chilena, es lo que reza el comunicado, se requiere la mejor coordinación para poder responder a las necesidades de la población. Esta información llega luego de dos notas, ¿cierto?, publicadas por nuestro medio, por puranoticia.cl. Se las queremos recordar, las tenemos acá en pantalla.
porque esto fue el viernes 20 de marzo, ahí lo estamos revisando en pantalla. Nuestro medio Puranoticia.cl publicó este verdadero escándalo que se vivía al interior del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota. La Contraloría indagó en una manipulación política de los cargos y ordenó un sumario y además remitió este caso a la Fiscalía. El órgano Contralor detectó chats, conversaciones y antecedentes que sugieren eventuales gestiones para poder influir políticamente en el nombramiento de alta dirección pública al interior del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Esa es una de las notas publicadas por nuestro medio por Puranoticia.cl, pero les recuerdo que este fin de semana publicamos otra información que dice que es relacionada directamente a la ahora exdirectora del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, Andrea Quiero. Si lo podemos revisar en pantalla, esta nota donde nos preguntábamos como medio de comunicación, como Puranoticia.cl, si es que se saltó la fila la jefa del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Contraloría decidió abrir un nuevo sumario por una endoscopía sin registro que se habría realizado Andrea Quiero al interior del hospital de Quilpué. El organismo fiscalizador detectó que la ahora exdirectora del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, no figuraba en la lista de espera ni como urgencia y que la atención no fue registrada en los sistemas. Una endoscopía que no tiene registro alguno al interior del hospital de Quilpué, que habría sido realizada a Andrea Quiero, la ahora exdirectora del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota. Y es por eso que la Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitó la renuncia no voluntaria, una renuncia inmediata a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, a Andrea Quiero. Todo esto ha sido fundado en la pérdida de confianza a partir de su desempeño. Eso es lo que reza este comunicado emitido por el Ministerio de Salud. La medida responde a la evaluación de los resultados de gestión y también a la necesidad de fortalecer la conducción del sistema a un contexto que demanda respuestas urgentes. En momentos decisivos para la salud pública chilena se requiere la mejor coordinación para poder responder a las necesidades de toda la población. De acuerdo a lo que dice el comunicado emitido por el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales estará permanentemente apoyando el trabajo de los servicios de salud y también evaluando su desempeño. Todo esto en línea con el cumplimiento de las urgencias que requiere nuestro país. Recordemos que nuestro medio Puranoticia.cl había sido crítico con este tema y habíamos publicado este pasado fin de semana, este sábado, si es que la exdirectora ahora del Servicio de Salud, Andrea Quiero, se habría saltado la fila. Todo esto porque la Contraloría decidió abrir un sumario por una endoscopía que no tiene registro alguno al interior del hospital de Quilpué. Último minuto, último minuto. Último minuto. 7 de la tarde con 48 minutos, retomamos nuestra conversación con la concejala de Viña del Mar, Nancy Díaz. Disculpe por esta interrupción, teníamos una información de último minuto, ya que, bueno, la renuncia, ¿cierto?, no voluntaria de la ahora exdirectora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, una noticia, ¿cierto?, que también involucra a nuestra ciudad jardín. No sé si usted tenía conocimiento de este tema, concejala. De hecho, estuve revisando la entrevista ahí de Arturo Barrios también, leí los antecedentes y, por supuesto, también es difícil separar lo político de lo técnico, como decía Arturo. También nosotros los políticos estamos bien preparados en otras áreas, pero, por supuesto, cualquier cargo se pone a disposición del nuevo gobierno. Con la crisis de salud, ¿cierto?, que no enfrenta solamente nuestra ciudad, nuestra región, sino que es una crisis, ¿cierto?, en las listas de espera que atraviesa todo el país. Bajo su punto de vista, su perspectiva, ¿cómo ve este salto en la fila de la propia directora del Servicio de Salud, de la persona que debería dar las respuestas, ¿cierto?, es quien finalmente realiza esta mala práctica? Bueno, ahí tengo una opinión muy personal, pero creo que esto tiene que investigarse, será la Contraloría o los quienes resulten en esta investigación, ¿no?, de saber y dar respuesta de aquello. Pero creo que nosotros lamentablemente tenemos ahí que ser un ejemplo para la comunidad y no saltarnos la fila ante ello, pero por supuesto que tengan la información correcta y necesaria para, porque estos son más bien juicios de valor, ¿no? Y es lo que no me gusta hacer mucho en política, pero sin embargo creo que somos ciudadanos y ciudadanas como todos y tenemos por ende de respetar a aquellos que están.
Bueno, concejala, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esperamos la próxima vez tener más tiempo, ¿cierto?, para poder conversar con usted y que podamos darle seguimiento, ¿cierto?, al caso de Toby, que no quede en un caso impune, que no quede simplemente en una cifra. Tenemos ya 2 casos ocurridos en el balneario de Reñaca que también terminaron con el fallecimiento de 2 perritos. Ahora tenemos este caso en Salinas y esperamos, ¿cierto?, que se pueda hacer un estudio más acabado, ¿cierto?, del estado de los postes eléctricos, porque lamentablemente hoy estamos llorando la partida de una mascota, pero esperamos que el día de mañana no sea la vida de una persona, la vida de un niño, de un anciano, ¿cierto?, que pierda la vida disfrutando de nuestra ciudad jardín, y esperamos que Viña del Mar, por supuesto, esté a la altura y sea una ciudad más segura tanto para sus residentes como sus visitantes día a día. Así es, y vamos a trabajar para aquello. Yo estoy esperando las respuestas desde la municipalidad vía formal, pero sí ya hay antecedentes de que se ha respondido y ya se mandaron a hacer informes, a solicitar informes también, para que esté todo transparente y la comunidad lo sepa. Y sobre todo, concejala, si hay una empresa, ¿cierto?, que sea responsable, si hay una empresa que está, ¿cierto?, vinculada a este caso, que sea quienes responden y que no sea el municipio que tiene que dar cara, sino que si hay una empresa detrás, sea la empresa que se haga responsable de este caso. Así es, cumplir las garantías también de esos requisitos y también de lo que tiene de lo que conlleva ser empresa responsable del alumbrado público en Viña del Mar. Así que ahí vamos a estar pendientes de las dos tareas. Concejala Nancy Díaz, concejala de nuestra ciudad jardín de Viña del Mar, muchas gracias por estar en Pura Noticia PM. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Que esté muy bien, estamos en contacto. Bueno, ahí conversábamos con la concejala de Viña del Mar, con Nancy Díaz, respecto a este brutal caso, ¿cierto?, que enluta a toda una familia, la pérdida, ¿cierto?, de una mascota de Toby de 11 años que lamentablemente perdió la vida paseando y disfrutando de Viña del Mar. Un caso que no queremos que quede impune y que sin duda va a traer repercusiones, y esperamos que la empresa, quienes están detrás, ¿cierto?, de este poste alumbrado público, sea quienes se hagan responsables. Antes de despedirnos, ¿cierto?, teníamos esta información de último minuto, pero queremos invitarlos a revisar la edición digital, la portada de la edición digital de puranoticia.cl, donde revelábamos, ¿cierto?, esta escala la crisis en el Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, la minuta que data del año 2022, que revela designaciones previamente acordadas y con la venia de parlamentarios del Partido Socialista. Un verdadero escándalo que finalmente termina en la solicitud de la renuncia no voluntaria de la ahora exdirectora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Andrea Quiero. También destacamos en la parte inferior, ¿cierto?, de la portada de la edición digital de este lunes 23 de marzo, que con muerte cerebral, lamentablemente, quedó una joven que fue brutalmente golpeada y posteriormente atropellada tras un conflicto vial en la Avenida España en Valparaíso. Mientras que en la parte superior, el gobierno ajusta el cálculo del precio de los combustibles y extiende el plazo clavo del MEPCO. En otro tipo de informaciones de nuestra región de Valparaíso, tras una fallida primera licitación, reactivan el proceso para normalizar el edificio Esmeralda. Un estudio sería quien se implementaría el próximo mes de junio. Mientras que una verdadera polémica es lo que se vive en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. Vecinos desmienten al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y aseguran que la empresa cuestionada fue elegida por ellos mismos. Esta es la edición digital de este lunes 23 de marzo de este año 2026, la cual, por supuesto, está disponible para su descarga de forma completamente gratuita y sin ningún tipo de suscripción previa. Usted la descarga directamente desde puranoticia.cl. 7 de la tarde con 53 minutos. Hemos llegado ya al término de Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Recuerde que usted nos ve, pero también nos escucha y nos lee en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muchas gracias. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.